Soy Robo y esto es el podcast Conexiones Frikis, podcast en donde conectamos con la música, cine, videojuegos y literatura más inspiradora y atemporal, dando preferencia al contenido independiente, friki o vintage más auténtico. En este podcast Conexiones 49 ya vamos a hablar de la banda de Cars, de la serie Samurai de Ojos Azules, de la serie de animación y cómic Persepolis, del cómic Chicas Malas y del videojuego Cosmic Will Sisterhood. Empezamos con la musiquita de Cars. The Cars es un grupo que la partió a finales de los 70s y en los 80s. Su estilo mezcla de pop rock, synth pop y new wave, que no nos dice nada porque hay 1000 bandas metidas en estos géneros, pero The Cars tiene un sonido característico de las superbandas épicas. Eso que reconoces a los pocos segundos de escuchar una canción o en cuanto escuchas la voz de su cantante, o mejor dicho, en este caso de sus dos cantantes, que soy incapaz de reconocer cuál es cuál, pero que instantáneamente reconoces por la voz y por el modo de cantar al instante, en la de los dos. Tenía muchas ganas de recomendar esta banda porque creo que no es tan conocida, pero estoy seguro que has escuchado sus canciones varias veces sin saber que eran ellos. Seguramente en alguna de las decenas de películas y series en las que aparecen, sobre todo si el tema del film se enclava en los 80s y hay un grupo de teenagers, de adolescentes por en medio. Y bueno, pues sus composiciones fueron muy arriesgadas en la época, pero sus melodías y letras son tan pegadizas como las de The Doors, Beach Boys o Queen, por poner tres ejemplos mastodónticos de superbandas. Y sin tener nada que ver con ellas, a mí siempre me ha flipado la manera que tenían tan especial de meter sintetizadores con sonidos que todavía ahora se consideran modernos con los típicos arreglos de pop rock. Todo en su justa medida. Mejor que muchísimas bandas del estilo, lo reconozco. Soy súper fan de ellos desde que escuché mi primera casete de niño, la primera casete que tuve. Canciones como Good Times Roll, Just What I Needed, pues las silbo cualquier día sin venir a cuento. El comienzo de Hello Again sigue resultando sorprendente y My Best Friend's Girl no me la he quitado de la cabeza en 40 años. No entiendo por qué me cuesta encontrar gente que conozca esta banda y cuando los encuentro no suelen ser super fans. Cuando yo los cambiaría sin dudarlo un segundo por los mismísimos Beatles sin remordimiento alguno, hasta el punto de esta blasfemia soy capaz de reivindicar toda la discografía de una de las bandas que más momentos de tristeza me han levantado y alegrías me han potenciado hacia la euforia. Recomendado para melómanos que todavía no saben que lo son, personas sin prejuicio alguno para valorar tiempos pasados y rebeldes como yo que les cueste encontrar música con esta increíble personalidad en la actualidad. Y pasamos a cine y series, que esta vez tenemos algo muy especial, que ha sido un bombazo, como es Samurai de Ojos Azules. Samurai de Ojos Azules es una serie de animación ambientada en el Japón del 1600, una época de este país muy dura en la que cualquier persona con rasgos occidentales era tratada inferior y denigrantemente, ¿no? En la época Edo. En esta difícil situación se nos narra una historia de una mujer guerrera samurái de ojos azules debido a la procedencia occidental de su padre, mujer que vive además manteniendo la apariencia de hombre debido al infernal machismo que sufre en la cultura japonesa y que tristemente aún perdura, aunque creo que en la actualidad pues en menor grado, obviamente. Blue Eye Samurai es una historia de venganza con mucha acción y sangre, no apta para personas demasiado sensibles a la violencia, pero que por el contrario su diseño y arte se encuentran en un nivel máximo de belleza. Los colores de los cerezos, las hojas cayendo en los palacios, las vestimentas, cada detalle de la animación está cuidado al extremo, animación a la altura de otras obras sobresalientes como Arcane o mi querida infravalorada Exception. Y bueno, los personajes son inolvidables y la narración es muy emotiva, alcanzando nuestro corazoncito no solo con las katanas. La banda sonora totalmente atmosférica le va como anillo al dedo, mezclando música clásica de tinte oriental que convierte las escenas en puro dramatismo o epicidad.
pues según convenga, ¿no? Creo que a pesar de su tremenda dureza en algunas escenas, es una serie espectacular, muy a tener en cuenta, sobre todo al no ser conclusiva y necesitar urgente de otra entrega. Para fans del Japón antiguo, los samuráis y leyendas del feminismo, como lo es nuestra colaboradora, la genial ilustradora Lorena Azpiri, que nos va a contar su opinión acerca de esta genial serie. Misu es una mujer con sangre extranjera en una sociedad extremadamente machista, xenófoba y clasista. Motivada por un deseo de venganza hacia la persona responsable de su propia existencia, Misu se hace pasar por hombre ya que es la única forma de poder blandir su espada. En un principio es fácil pensar que Misu se identifica con el género masculino plenamente. Suponemos que lleva mucho tiempo viviendo como tal y parece cómoda en ese papel, no parece que esté fingiendo, sino mostrándose tal y como es. Por eso quizás sorprende tanto cuando más adelante la vemos ser ella misma en un rol femenino. Al principio trata, sin demasiado éxito, de ser lo que se espera de una mujer. Pero según pasa el tiempo podemos ver de nuevo a Misu tal y como es. Al fin Misu puede ser ella misma sin esconderse, por fin ha encontrado un mundo que no la rechaza, hasta que la rechaza. Resulta descorazonador que cuando Misu muestra finalmente su lado más masculino es de nuevo repudiada, de nuevo sola, de nuevo escondiéndose, con solo violencia en su camino. Misu es una japonesa rechazada por no ser puramente japonesa. Es una mujer en una sociedad que rechaza que las mujeres puedan ser otra cosa que madre, esposa o prostituta, y es rechazada por mostrar comportamientos considerados masculinos. Y así Misu se convierte en una bestia imparable, sin más motivación que la venganza, casi despojándola de sentimientos, incluso de empatía. Esta es nuestra protagonista, no una heroína, al menos no por ahora, sino una fuerza de la naturaleza, como un tornado hipnótico y aterrador al mismo tiempo, que no deja más que destrucción a su paso. Me ha encantado Blue Eye Samurai. Y como siempre, un comentario acertado e inspirador, y muchas gracias a nuestra colaboradora, cuyo impresionante trabajo podéis disfrutar en la web lorenazpiri.com. Y pasamos a los libros, que en este caso es un cómic. Pero además también nos podemos quedar en la animación, porque también es un largometraje de animación. Estamos hablando de Persepolis, que es una novela gráfica autobiográfica escrita por Marjane Satrapi, que trata de cómo Marjane vivió su niñez y adolescencia en Irán, un país que pasó de ser progresista y libre a un auténtico infierno, debido pues a un gobierno totalitario y sobre todo al fundamentalismo religioso, en este caso el islámico. La historia es dura, pero describe todas sus experiencias con un toque de ironía y humor maravilloso. Experiencias tan simples como comprar una caseta de heavy metal en el mercado negro, ir a fiestas para bailar y relacionarse, o incluso ir de la mano con tu pareja por la calle. Todo esto se convierte en verdaderas pesadillas cuando el gobierno empieza a quitar libertades y a prohibir absolutamente todo, hasta el punto de anular los derechos de las mujeres casi por completo, o adoctrinar directamente a su población por medio de sus creencias, anulando toda posibilidad de aprender, estudiar o consumir cultura que no sea la que ellos dictan a través de la absurda, hipócrita y mentirosa palabra de Dios que ellos elijan. Yo la he disfrutado en su versión largometraje de animación, con un arte igual de efectivo y bonito que las novelas gráficas, que también he ojeado, de estilo austero y minimalista, poco colorido pero muy llamativo y elegante. Tanto la novela como el largometraje de animación han tenido miles y miles de ventas o visualizaciones, pero me he obligado a hablar de Persepolis porque su historia está tristemente de actualidad en estos tiempos en que las mentiras y las manipulaciones de las religiones amenazan a la cultura o a la ciencia, y vemos cómo las minorías de ideología fascista o del pensamiento tremendamente egoísta neoliberal están creciendo a un ritmo desesperante. La hipocresía y la ignorancia de estas ideologías está comiendo cocos a toda velocidad con la ayuda de las nuevas tecnologías, sobre todo de los menos propensos a buscar información o cultivarse individualmente. Desde aquí hago un llamamiento a acabar con el pasotismo, intenta buscar información veraz, contrastar opiniones y a molestarse en buscar información cuando no estemos seguros de algo, porque la historia de Persepolis se puede repetir en cualquier momento, incluso allí donde vives y crees que te sientes con protección. Y también he tenido la oportunidad de disfrutar de un cómic que se llama Chicas Malas, el cómic o novela gráfica de la escritora y documentalista Asia Petrocelli,
es un homenaje a revolucionarias figuras femeninas del siglo pasado, historias que cuentan cómo mujeres luchadoras y valientes se enfrentaron a la sociedad más cerrada y conservadora, marcaron unos precedentes para conformar y entender el feminismo en la actualidad. Entre otros ejemplos, estas mujeres se jugaban la vida o arriesgaban todo dando la cara ante leyes absurdas que favorecen a los violadores en Italia, en contra del apartheid en Sudáfrica, el racismo en Estados Unidos, luchando contra el fascismo en Francia, o aportando conocimientos e investigaciones claves para el desarrollo de los derechos humanos o la ciencia. Bueno, historias cortitas, bien ilustradas con dibujos de Sergio Riccardi, y que pueden ser un buen regalo para el adolescente de turno, o incluso, ¿por qué no?, de más tempranas edades. Yo lo he leído a mis 47 años y como siempre que leo, pues he descubierto lo mucho que todavía tengo que aprender. Grato descubrimiento en una feria de literatura gracias a la editorial Liana, que por cierto tiene muchas cosas interesantes. Ya hablé hace tiempo del libro Amigo Muerto de la misma editorial, que me sorprendió gratamente. Y nos quedan los videojuegos. He estado jugando bastante. Este lo jugué ya hace un tiempo, pero tenía que hacer la reseña porque soy muy fan de Constructing, de la desarrolladora. Y bueno, pues como no, el videojuego es Cosmic Wheel Sisterhood. Es el videojuego de la desarrolladora valenciana que os decía, de Constructing. No voy a extenderme mucho porque ya he hablado de ellos en varios episodios. En esta ocasión han creado un universo mágico en el que seremos una bruja llamada Fortuna, exiliada en un asteroide durante 1000 años por haber predicho el final de su aquelarre. Al tratar de salir de esta situación, pues invoca a una criatura, un monstruo de gran tamaño y poder llamada Behemoth, que le propone un trato nada fácil para salir del exilio. Durante este tiempo tendremos la posibilidad de crear una nueva baraja de tarot con la que deberemos jugar nuestras cartas para tomar decisiones. Durante el juego recibiremos la visita de otras brujas, descubriremos escenas de nuestro pasado, incluso participaremos en una especial e interesante campaña política en la que seremos clave para el aquelarre al que pertenecemos. Así de interesante y curiosa es nuestra historia, a medio camino entre la novela visual y los juegos de cartas, con multitud de conversaciones bastante intensas sobre variados temas. Estas no son nada más y nada menos que pura filosofía sobre el pasado, presente y futuro de la humanidad, todo contado con inteligencia, humor y mucha sensibilidad, tratando pues temas de actualidad, a veces bajo metáforas y otras de manera muy directa. El arte del juego es sencillamente precioso, con un diseño pixelar al estilo de la vieja escuela de videojuegos, pero a la vez con un toque moderno. Convierte a las brujas o a las cartas en reconocibles imágenes de otros videojuegos indies o de la cultura popular reciente. Hay un detalle que me ha gustado mucho, la posibilidad de ir al dormitorio en tu asteroide para descansar, estudiar detalles sobre las brujas o leer relatos de ficción muy interesantes, creados por escritoras destacadas de la literatura o de ficción actual. Una banda sonora que elogio recientemente en uno de mis podcasts está a cargo de la artista Paula Ruiz, conocida como Fingerspeed. Ya sabéis, es una de mis artistas musicales favoritas y una referencia absoluta en la creación de bandas sonoras. Su estilo ambiental entre el chill wave y el post-rock, con toques de shoegaze, me tiene totalmente alucinado. Pocos trabajos he escuchado que se fusionen tan perfectamente en un videojuego. La intensidad y la profundidad de los 38 temazos de esta banda sonora para mí son la mitad de la experiencia de esta historia. Además, la banda sonora por sí sola se siente como un viaje alucinante y único. Ya sabes que la tienes disponible en Bandcamp para escuchar de forma gratuita y que se merece cada euro que le pongas. Y bueno, pues hasta aquí el podcast número 49. Ya sabéis que son podcasts atemporales, podéis elegirlos a voleo, dejar correr la playlist y descubriremos pues cositas nuevas.
despedida como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Ya sabes que puedes escucharme en iVoox, en iTunes, en Spotify, en Patreon antes que nadie, donde puedes leer el podcast, además de poder dar tu opinión o incluso participar como colaborador o colaboradora en este podcast. Ahora puedes seguirme pues totalmente gratis. Muchas gracias a los mecenas de Patreon que hacen posible este vídeo. Es un placer saber que hay gente como tú en la que puedo apoyarme para seguir creando. Estamos en contacto y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Solo recordarte que te ofrezco este vídeo, el podcast Conexiones sobre música, cine, libros y videojuegos, toda mi música, directos, sesiones de DJ, tutoriales sobre sintetizadores y samplers, librerías de sonidos y mucho más en mi Patreon, donde puedes comentar, leer mis artículos y estaremos en contacto. Anímate a apoyarme mensualmente o simplemente un mes. También puedes apoyarme comprando en mi Bandcamp al precio que elijas cualquier álbum en digital. También mis bandas sonoras junto a libros en formato físico y ediciones limitadas en formato cassette de mis recopilatorios. Si haces música, puedes apoyarme uniéndote a DistroKid por medio de mi link y así nos ayudaremos mutuamente. También he creado una tienda digital en la plataforma Gumroad para que podáis haceros con mis soundpacks de patches para sintetizadores y samples para samplers. Tu aportación es vital para crear contenido y seguir adelante en mi vida diaria. Muchas gracias y hasta la próxima.